Bienvenidos una vez más a un podcast por su servidora Alejandra Sánchez Solorio. En este podcast hablaremos de qué se trató la unidad 2 del semestre en curso, que tiene como nombre la escuela como contexto del desarrollo y aprendizaje. La escuela es una de las instituciones más importantes en la vida del ser humano, pues es aquí el primer sitio donde se socializa el niño o la niña, y es el lugar en el que se va a dar cuenta que, además de su familia, hay otras personas en el mundo. Es el espacio en el que se empieza a convivir, donde experimenta y aprende que algo sucede de forma diferente en cuanto a toda la realidad que los rodea. En esta unidad tuvimos diversos conceptos nuevos, los cuales nos ayudaron a entender cómo es que funciona la socialización en una escuela y que de ahí vamos desglosando nuevas oportunidades de aprendizaje. El ser humano inicialmente conoce y se desarrolla cognitivamente gracias a la sociedad. Aquí, el sujeto aprende a través del contexto social, que se continúa siendo activo y se empieza a formar gracias a la interacción que tiene con la sociedad. Interacción de sujeto-objeto. A partir de esto podemos hablar de participación guiada, que es esencial en el aprendizaje del ser humano, donde es proceso de aprendizaje orientado o guiado por una persona, adulto compañero, de tal forma que el aprendizaje encuentre a través de la actividad social apoyo y estímulo para comprender la realidad, pero dando un peso importante a los valores y a los objetos. Un ejemplo de esto es que un profesor esté dando la clase, no debe de imponer, sino tiene que guiar a los alumnos, y es aquí donde encontramos el puente o la conexión a la teoría sociocultural de Vygotsky. Su teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Él nos dice que el desarrollo intelectual del niño no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmerso. Entiende que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da en primer plano social y después en nivel individual. La participación guiada está ligada a la apropiación participativa y es el proceso personal, por el cual, a través del compromiso con una actividad, en un momento dado, los individuos cambian y manejan una situación ulterior, de la forma aprendida en su participación en la situación previa. Se trata de un proceso de conversación más que de una adquisición. Para poner todos estos conceptos o prácticas necesitamos un contexto, un escenario, como es la cultura, comunidad y la educación. Las escuelas son aquellas instituciones en las cuales los estudiantes sean aprendices de formas de vivir. Estos son las formas de pensar, de actuar y de sentir. Por lo tanto, la escuela tiene que ir de la mano. Son las prácticas que hace el alumno, pero ¿qué entendemos como prácticas? Según Mildred Hoffman, la práctica es todo lo que se hace y por ende se puede observar tanto una persona que hace una investigación como las demás personas del grupo social. Las prácticas deben de tener 5 características. La primera, proporcionan un modo de descripción del contexto en el que se encuentra el sujeto, es decir, nos permite dar una explicación al entorno social, histórico y cultural en el que se encuentra. La segunda tiene un orden moral o social, o sea, que las prácticas no se consideran neutrales, debido a que cada una de ellas siempre va a tener una intención del individuo. La tercera, las prácticas nos proporcionan un camino de desarrollo especial para los niños, es decir, nos permite que ellos se vayan desenvolviendo en la cultura. No existe aislamiento, no surge de manera espontánea, siempre va a tener un antecedente del cual
dé paso de que se realicen ciertas prácticas dentro de la comunidad. La quinta, toda participación que haga en una práctica va a tener consecuencias, sean buenas o malas. Además de que permite ver cuáles serían las restricciones y formas de actuar para resolver ciertos problemas. Entonces, si queremos llevar a cabo todo lo aprendido, necesitamos un proceso cognitivo, como es el pensamiento intuitivo. Aquí no se necesita un análisis previo o deducción lógica, sino nace de una percepción sensorio evidente. Pero también existe el pensamiento analítico, que es el proceso de un conocimiento deductivo, razonable y reflexivo acerca de un problema que se centra en decidir qué hacer o qué creer. Aquí el pensamiento funciona de diferentes maneras en cada caso. En esta parte, el niño empieza a saber las decisiones que tomar, pero estas decisiones se desglosan dependiendo de la comunidad en el que él viva, pues esta juega un papel muy importante en nuestras vidas, pues nos enseñan las formas de convivencia a las cuales las generaciones y tener en cosas en común y un sentido de pertenencia, que es la necesidad de identificarnos y pertenecer a una cultura. Esta cultura no es general, pues el niño adopta una nueva y es personal. ¿A qué me refiero con esto? Pues cada individuo toma su cultura, las costumbres que quiere llevar, las tradiciones que quiere hacer, su conducta o hábitos que tiene. Es muy importante esta, pues reside la función de producir cursos específicos del desarrollo. En resumen, todos estos aspectos son importantes para el desarrollo del humano. Las diferentes instituciones, como son las escuelas, las familias, los amigos, etc., nos ayudan a desenvolvernos, pues en ellas están todo lo que acabamos de mencionar y con la ayuda de ellos vamos teniendo una enseñanza-aprendizaje. Si llegara a faltar una de estas instituciones, no nos podríamos desarrollar en un contexto o tardaríamos más de lo que tienen todas ellas. Es por eso que son muy importantes y que tenemos que pasar por todas estas etapas para tener un nuevo aprendizaje. Bienvenidos una vez más a un